Desde hace muchos años, casi desde el origen de la humanidad, las criaturas extrañas han sido esenciales, pues han sido retratadas en muchos lados. Cada cultura con diferentes mitos y, obvio, diferentes criaturas. En el tiempo, estas leyendas fueron evolucionando hasta transformarse en lo que hoy conocemos como criptidos, criaturas, estudiadas por la criptozoología. Una pseudociencia, aunque existan muchas criaturas diferentes y únicas. Cada una, aunque hay que admitir que el concepto de hombre salvaje parecido a Bigfoot se repite mucho, lo cual es peculiar debido a que culturas diferentes que nunca convivieron afirman haber visto Bigfoots alrededor de todo el globo terráqueo, así que en este video exploraremos 15 tipos de Bigfoots. Así que Don Tapir, ya métele la intro. Bigfoot, Sasquatch o en español. Pie grande se trata del criptido por excelencia ósea, el que originó este fenómeno de criaturas, y el más famoso. Se trata de una criatura parecido a un primate, que supuestamente vive en los bosques de Estados Unidos y Canadá, especialmente en el noroeste Pacífico. Según los escépticos, su existencia sería imposible, ya que se necesitaría un número imposible de ejemplares para mantenerlo con existencia. La existencia de Bigfoot podría tratarse de la descendencia directa de Gigantopithecus. Uno de los avistamientos más famosos ocurrió a plena luz del día, cuando en Florida, Bigfoot fue grabado tomando agua. Aunque hayan ocurrido muchos avistamientos, el más famoso siempre se tratará el de Patterson Gimlin, quien lo captó moviéndose en el bosque mientras miraba de un lado al otro. Aunque después el amigo de Patter dijo haber sido quien estaba actuando como Bigfoot, el video siempre será un misterio. ¡Bienvenidos al Himalaya! Yeti, o el abominable hombre de las nieves, o conocido como Jiyu, por los grupos tibetanos es un criptido también parecido a un simio, solo que con un pelaje blanco o grisáceo, que usaría para vivir cómodamente en los Himalayas, que es su hogar, aunque también ha sido visto en el Tíbet y Siberia. Según los científicos, teorizan que Yeti podría tratarse de un pariente del orangután que habitó en la cordillera hace años, antes de extinguirse. Algunos otros lo describen como un oso con cuernos y cuadrúpedo. Curiosamente, existen monasterios en Nepal que afirman poseer huesos de Yeti, aunque ya se ha confirmado de que solo se tratan de huesos de una nueva especie desconocida de cabra. Algunas investigaciones importantes son la de 1959, donde se encontró un mechón de pelo desconocido, y en 2008, cuando un grupo de investigación japonés encontró huellas de 45 centímetros, presuntamente pertenecientes a Yeti. Para terminar, tomen una imagen de un pedazo de piel de Yeti en un museo de Nepal. El skunk ape, o en español. El mono zorrillo es un criptido enorme y peludo humanoide que habita en los bosques y pantanos de Florida. Hay personas que lo consideran una subespecie de Bigfoot, pero la mayoría concuerda con que se trata de una criatura totalmente diferente. El mono zorrillo ha protagonizado decenas de leyendas y avistamientos en Florida. La mayoría de la comunidad científica afirma que su existencia es muy improbable debido al tamaño del animal. La historia del mono zorrillo se remonta cuando los colonos europeos colonizaron la región, escucharon historias de habitantes que hablaban sobre encuentros con el mono zorrillo. Luego, en 1818, los noticieros locales informaron haber tenido encuentros con la criatura al cual, ¡ojo, Dios mío!, le gustaba la idea de asaltar tiendas y pescadores. Su nombre proviene de su apariencia similar a la de un mono y de que, pues, según los criptozoólogos, el vago olía mal. Pobre, imagínate ser un criptido y un día no te bañas y todos te empiezan a llamar el mono zorrillo. El mapinguari es el nombre que recibe un criptido que vive en el Amazonas. Ha sido avistado en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. La leyenda cuenta que hace tiempo existió un chamán indio que, después de conseguir el secreto prohibido de la inmortalidad, fue castigado siendo convertido en esa criatura monstruosa con aspecto de oso,
aunque también se le describe como un cíclope con una boca en su abdomen, según un paleontólogo estadounidense llamado David Oren después de realizar unas encuestas a los habitantes de la zona La mayoría concordó con que el Mapinguari era una criatura real. Después de esto, él sacó una teoría, la cual afirmaba que el Mapinguari pudo haberse tratado de un avistamiento mal informado sobre un perezoso gigante que se creía extinto al igual que... El mono zorrillo, el Mapinguari, emite un olor horrible. Uno de los avistamientos más famosos ocurrió cuando un zoólogo afirmó habérselo encontrado. El yowie es la contraparte australiana de Bigfoot. Se le describe como una criatura parecida a un mono que mide de 2 a 3 metros. Las huellas de yowies son inconsistentes conforme al número de dedos que tiene. Se dice que el comportamiento de los yowies es calmado cuando no se les moleste, pero si son molestados pueden llegar a ser violentos, incluso asesinando. El origen de la leyenda del yowie proviene de las culturas aborígenes australianas. Comúnmente se habla de los yowies como animales normales, aunque hay algunos relatos que lo describen más como un espíritu que protege los bosques. Los avistamientos del yowie empezaron desde el siglo XIX. La mayoría de sus encuentros son caminando por la selva, cruzando caminos o sus huellas. La mayoría de los científicos creen que son avistamientos mal reconocidos de fauna australiana, combinada con mitología. El orang pendek significa en indonesio pequeño hombre, es el nombre de un criptido que vive en las áreas selváticas de Sumatra, específicamente en el Parque Nacional de Kerinci Seblat. El orang pendek es descrito como un homínido de baja estatura, cubierto de pelo parecido a un orangután. Al igual que otros criptidos, se le han dedicado muchas investigaciones. Ha sido avistado por los indígenas de la región, creándose varias leyendas alrededor de él. Al igual que el yeti, existen varios museos que afirman tener fósiles, huellas, pelos, ADN, excrementos de orang pendek. Sí que raro, para finalizar, ¿sabían que esos excrementos resultaron ser de humanos? Y encima, orang pendek. O sea, de verdad te lo están diciendo en la cara, ora pendejo. Chunchu. Chuchunya al fin es el nombre de un criptido ruso, específicamente de Siberia. Es descrito como un mono o hombre peludo que mide de 1.82 a 2.13 metros. Ha sido descrito por Bernard Heuvelmans, que para quien no lo conozca, es el padre de la criptozoología ósea quien la fundó. La mayoría de los criptozoólogos consideran que podrían ser una sociedad oculta de humanos primitivos que siguen con vida. Existen muchos textos antiguos que relatan de la Revolución Rusa, que afirman que durante este conflicto se llevaron a cabo masacres hacia este criptido hasta llevar a la especie a la extinción. En 1928, la Sociedad Geográfica Rusa pidió que dejaran de cazar a los chuchuña para evitar que se extinguiera. Esto escaló al nivel de que el gobierno pidió que se prohibiera la caza de chuchuña en todos los aspectos, diciendo: todos los soviéticos merecen la misma protección. El sisimite o el itacayo es un ser sobrenatural o criptido originario de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador o México. Mayormente se le considera igual a un animal, aunque a veces se le trata como un ser más fantasmal. La leyenda más popular cuenta que el sisimite bajó un día de su cueva y raptó a una mujer. La gente creyó que la mujer estaba muerta, pero meses después volvió contando que había tenido hijos. Cuando intentó escapar, el sisimite del enojo ahogó a sus 3 hijos. Después de esto, el sisimite de venganza empezó a raptar hombres o mujeres que encontraba y saben que quiero mantener esto para todas las edades. Así que olvidemos al sisimite y su cueva. Para finalizar, se cree que el tabaco puede ahuyentarlo o decirle su nombre sin presentar miedo. Y como siempre, es en Centroamérica, así que obviamente el sisimite tiene los pies al revés. Las almas o almastis son criptidos originarios de Mongolia y el Cáucaso. Su nombre significa hombre salvaje.
Viven en cavernas y se describen como humanoides con largos pelos rojos alrededor del cuerpo, aunque pueden cambiar de color de pelaje, tienen frentes abultadas y comportamientos primitivos. Han llegado a ser avistados en Kazajistán, Tayikistán o Afganistán, donde se les considera como animales temidos. Algunos criptozoólogos afirman que, al igual que el chuchunya, podrían ser humanos primitivos ocultos. En un libro llamado Libro de Medicina Tibetana, se investigó toda la fauna de la zona agregando a los almasti el avistamiento. Más famoso es el del zoólogo ruso Konstantin Satunin, quien afirmó haberlo visto diciendo con sus palabras: dicha criatura tiene totalmente movimientos humanos. En 1929, una tropa del ejército soviético capturó a un almasti que tuvieron que fusilar al ser descubiertos por el bando contrario. El Fir-Liat, o el gran hombre gris de Ben Macdui, es el nombre de un criptido que habita en el pico montañoso de Ben Macdui en Escocia. Es descrito como una criatura con pelo alrededor parecido a un mono. Se dice que puede generar sensaciones extrañas a las personas que estén cerca de él. Existen algunos avistamientos, fotos y huellas que se le atribuyen al Fir-Liat. Generalmente se le considera como un ser fantasmal, aunque últimamente se le considera como un criptido. A veces se le considera un perteneciente de la especie de los wudewas. El Cuatlacas se trata de una criatura criptida grande y con pelo alrededor del cuerpo parecido al Bigfoot. El Cuatlacas ha sido avistado en la Sierra de Puebla. Se considera como un guardián del bosque, que aunque es bondadoso y poco agresivo, llega a atacar a los cazadores, pescadores o taladores, que usan más recursos naturales de los que necesitan. Llegan a medir de 3 a 4 metros de altura. Existen algunas personas que creen que se tratan de una subespecie de Sisimite. Su nombre vienen de los términos indígenas poblanos, significando algo que no es. Aunque vive principalmente en Puebla, se le ha avistado en Guerrero y Veracruz. Los científicos lo consideran como una especie no reconocida de oso. Al fin, un Bigfoot latinoamericano que no es un cochinote, o esperen, no... Si los otros eran muy asquerosos, este, aparte de secuestrar mujeres y hombres, también lo hace con menores de edad. Esto ya es aterrador. Se describe como una criatura con pelo alrededor del cuerpo, parecida a un primate. Ha sido avistado en Argentina. La leyenda cuenta que existió una pareja que tuvieron de hija a una ucumar así de la nada. Ellos criaron a la ucumar, hasta que se vieron obligados a abandonarla, porque adquirió un gusto a la carne humana ósea, que es un Bigfoot argentino, con una leyenda parecida al demonio de Jersey que le gusta hacer cosas censurables con menores de edad. ¿En serio, los argentinos, qué rayos es esto? Bueno, por cierto, vete tú a saber por qué existen ucumars, mujeres y hombres, si la leyenda solo habla de una ucumar hembra. Para finalizar, si un ucumar hembra o macho te secuestra para satisfacerle, ya sabes cómo la única manera de evitarlo es, escuchen bien, orinarle los pies. Eso es todo. El Batatut Ushit, o simplemente gente del bosque, es un homínido criptido que habita en la Reserva Natural de Vu Quang y en las selvas de Vietnam, Laos y Borneo. El Dr. John McKinnon afirma haber avistado a la criatura numerosas veces. La primera ocurrió en 1970. Él cree que se trata de una especie de primate antiguo que sigue con vida, mientras que el criptozoólogo Loren Coleman cree que es una especie de humano primitivo que no se ha extinto. Fueron avistados en la guerra de Vietnam, donde un ejército estadounidense los encontró llamándolos los simios de las rocas. Se cree que vivieron en manadas. Tiempo después, específicamente en 1971, fueron capturados por tribus cercanas quienes los llevaron a la extinción. El Yeren, Yiren, Yerren, Ren, Sionok, Pinyin o hombre mono es una criatura criptida o monínida que vive en remotas regiones montañosas del oeste de Hubei, China. Se les describe como criaturas con pelo rojizo o blanquecino, con una altura aproximadamente de 3 metros de altura. Tiene un comportamiento pacífico y cuando nota la presencia de personas, procura alejarse.
En la zona de Zhejiang, existen letreros alrededor de algunas carreteras que dicen «Cuidado Yerens en la zona». Como ya estamos acostumbrados con los Bigfoots, existe una historia sobre una mujer que fue raptada por un yeren y que pues ya pueden deducir que pasó, en fin, la mujer terminó dando a luz a un hombre mono. Existe un informe sobre un grupo de soldados que persiguieron a una manada de yerens durante horas, hasta que los yerens decidieron escapar hacia el otro lado de un barranco rompiendo el puente. Pero los soldados lograron atrapar a una cría a la cual descuartizaron. El Grainman o Grassman es un criptido que habita en los bosques de Ohio, West Virginia y Pensilvania. Se les describe como criaturas humanoides con características similares a las de un primate, mide aproximadamente 2.4 metros. Su cuerpo está cubierto de pelaje marrón, verde o grisáceo. Las personas que lo han visto dicen que es una criatura tímida y esquiva, aunque otros avistamientos dicen que es una criatura muy territorial. Al igual que otras miles de criaturas, vive en los Apalaches. De seguro es porque han de cobrar bien barato el alquiler en los Apalaches. Los primeros avistamientos ocurrieron en la década de 1970, cuando la población de Ohio, Pensilvania y West Virginia empezaron a avistarlo masivamente, similar a la Semana del Diablo, que si quieren contexto tengo un short sobre eso. El nombre Grassman, que significa hombre hierba, es porque la criatura, según los avistamientos, vive en la maleza o en zonas con pasto alto. Bueno, eso fue muy tardado. Para mí, porque para quien vea esto solo fueron 16 minutos. Ahora que hago, nunca había llegado a esta parte de despedida. Allá entonces se me cuidan, que estén bien, si quieren suscríbanse, denle like y sobre todo, recuerden que lo oculto siempre está ahí observando.